Saludos, YouTube. Abróchate el cinturón, porque te llevaremos a un viaje emocionante en el que descubriremos 6 experimentos científicos que salieron terriblemente mal y dieron como resultados significativos y, en algunos casos, cataclísmicos. Hoy profundizamos en el rico tapiz de la historia científica para arrojar luz sobre estos desgarradores cuentos, cada uno de los cuales contiene lecciones valiosas tanto para la comunidad científica como para la sociedad en general. Nuestra primera parada en esta exploración sin precedentes de la ciencia es el muy especulado y controvertido experimento Filadelfia. Este desafortunado intento de la Armada de los Estados Unidos, que se remonta a 1943, pretendía encubrir a Luz Eldridge utilizando campos electromagnéticos, volviéndolo invisible a los dispositivos enemigos. Se dice que las consecuencias de esta incursión en lo desconocido tuvieron consecuencias horribles para la tripulación del barco. Aunque ampliamente desacreditada como leyenda urbana, la historia persiste como uno de los cuentos más provocativos de los anales de la ciencia. Avanzando en el tiempo hasta 1971, nos encontramos con otro experimento plagado de resultados no deseados, el infame experimento de la prisión de Stanford. La prisión simulada situada en las entrañas de la Universidad de Stanford, ideada por el psicólogo Philip Zimbardo, fue creada para observar la dinámica entre prisioneros y guardias. Lo que ascendió, sin embargo, fue el caos y el creciente trauma psicológico para los voluntarios, lo que llevó a un truncamiento prematuro del controvertido experimento. Retrocediendo en el tiempo hasta 1961, revisamos el impactante estudio de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Este ejercicio innovador subrayó la incómoda realidad de la obediencia humana como participantes, creyendo que estaban administrando descargas eléctricas a respuestas incorrectas, atravesaban niveles peligrosos y dolorosos, impulsados puramente por la sumisión a la autoridad. Los resultados enfatizaron los enigmas éticos entrelazados en la investigación científica. Aventurándonos en el siglo XXI, nuestra exploración nos pone cara a cara con el colisionador relativista de iones pesados, RIC, de Nueva York. Lejos de ser una tragedia histórica, este experimento subraya el miedo generalizado vinculado al avance científico. Se pensaba que el RIC, al recrear condiciones similares al Big Bang, era capaz de generar peligros como agujeros negros microscópicos o partículas exóticas, encarnando el eterno tira y afloja entre el progreso científico y los peligros potenciales. Centramos nuestra atención en la trágica aventura espacial de 1986, la explosión del transbordador Challenger apenas unos momentos después de su despegue. 7 astronautas fueron consumidos por las llamas en una desastrosa exhibición de fallas de equipos y optimismo humano excesivo, lo que constituye un recordatorio vital sobre el potente nexo entre el progreso científico y la vida humana. Completando nuestra exploración con un capítulo morboso de las páginas de la historia de la ciencia, nos remontamos al ocaso del siglo XX, el desastre de Chernóbil. Este experimento en particular, fruto de una prueba mal ejecutada, provocó una liberación incesante de radiación, sumiendo miles de vidas en el caos, y desencadenando una reevaluación global de la energía nuclear. Cada uno de estos acontecimientos, a su manera sombría, da voz al papel crucial que desempeñan la ética, y la cautela en la exploración y el desarrollo científicos. En el gran esquema de las cosas, nosotros, como humanidad, debemos utilizar estos acontecimientos como peldaños hacia un futuro mejor y más seguro. Por ahora, esperamos el próximo cambio sísmico histórico, uno que, con suerte, se incline más hacia un descubrimiento científico exuberante y menos hacia una trágica mala construcción. Entonces, ¿qué opinas, estimados espectadores? ¿Estos cuentos profundizan su comprensión de la ciencia, y su relación entrelazada con la sociedad en general? ¿Son estos experimentos simplemente percances desgarradores en el continuo viaje de la ciencia, o tienen significados más profundos? Deja tus pensamientos a continuación y recuerda seguirlos para obtener contenido más intrigante. Hasta la próxima, sigamos avanzando, pero cuidado con las repercusiones. Volviendo una vez más a esta vorágine de contratiempos científicos, el experimento penitenciario de Zimbardo ocupa de repente el centro del escenario. Desde sus discretos comienzos como proyecto de psicología social, explotó en una presentación caótica del poder de las fuerzas situacionales, instigando un momento de botón de pánico que exigió el cese de la investigación. En esta simulación, los voluntarios asumieron los roles de prisioneros o guardias, y el propio Zimbardo asumió el papel de superintendente de la prisión. Su decisión de crear condiciones realistas parecidas a las de una prisión condujo inadvertidamente a su propia inmersión en el papel y, a medida que la línea entre la realidad y el experimento se difuminaba progresivamente, los límites entre lo permisible y lo diabólico se disolvieron gradualmente. Y con el desmoronamiento de estas barricadas éticas, lo que salió a la luz fue pura brutalidad. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el RIC, otro experimento plagado de peligros potenciales. Como colisionador de iones pesados ubicado en Brookhaven, el RIC fue diseñado para recrear las condiciones extremas presentes en la época del Big Bang. Al hacerlo, ha suscitado preocupaciones y temores válidos sobre la formación de agujeros negros en miniatura y la producción de partículas inestables. El RIC marcó el comienzo de una era de mayor aprecio por el dilema de sopesar el avance científico frente a los peligros probables. Ladrillo a ladrillo, estamos construyendo el tejido narrativo de estos percances científicos.
Ahora estamos en 1943, la era de la Segunda Guerra Mundial, donde la ciencia amplió sus límites de una manera audaz pero catastrófica. El experimento Filadelfia, como se le conoce famosamente, es una frase que todavía enciende la imaginación, a pesar de la ausencia ampliamente reconocida de cualquier evidencia concreta. Hablando de contratiempos científicos, es difícil no toparse con el transbordador espacial Challenger. Concebida como una expedición de rutina, lo que siguió fue uno de los capítulos más traumáticos en la historia de la exploración espacial. El Challenger, un orgulloso testimonio de la ingeniería humana, encontró su fin en el desastre debido a una falla en la junta tórica, testimonio de la profunda comprensión de la fragilidad de la tecnología humana. Profundizando una vez más en el abismo de la exploración científica, nos enfrentamos a Chernóbil. El desastre de Chernóbil, que marcó un punto crucial en nuestro progreso hacia la comprensión de las implicaciones de los errores científicos, enfatizó los efectos graves y duraderos que pueden tener los errores tecnosociales, armándonos con conocimientos cruciales y dolorosos que, con suerte, nos ayudarán a actuar con más cuidado en el futuro. Es posible, agradecidos espectadores, que estos relatos históricos hayan influido en sus percepciones de la exploración científica. ¿Han arrojado la disciplina de la ciencia bajo una luz más oscura y siniestra, o mantienen una perspectiva optimista, viendo estos accidentes como meros obstáculos en el camino hacia el progreso? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación. Y recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener contenido más intrigante. A medida que analizamos cada una de estas catástrofes científicas monumentales, recordamos la delgada línea que separa el triunfo de la tragedia, el crecimiento de la regresión y el conocimiento de la ignorancia. De hecho, es esta interacción constante de fuerzas la que define la progresión humana, y el espíritu eterno de experimentación y exploración lo que nos impulsa incesantemente hacia adelante. Recordemos ahora el experimento de la prisión de Stanford. El entusiasmo y la intriga iniciales que el proyecto generó dentro de la comunidad científica y más allá eran comprensibles. Pero a medida que el experimento continuó desarrollándose, lo que se hizo cada vez más evidente fueron los dilemas morales y éticos que surgieron, dilemas que dieron forma al panorama académico y científico durante los años siguientes. Así, al embarcarse en el tórrido viaje de experimentación económica y social, los voluntarios se pusieron a regañadientes los mantos de prisioneros y guardias. Lamentablemente, la adopción espontánea de sus roles estuvo marcada por una transformación inquietante. Individuos comunes se metamorfosearon en versiones sesgadas de sí mismos, pintadas por un pincel bañado en ansiedad, intimidación y sumisión. Pero, como nos dice la historia, esta transformación tuvo un gran costo humano, lo que provocó el eventual y muy necesario cese del experimento. A medida que continúa nuestra exploración, llegamos al presente y profundizamos en el fascinante mundo de la física de partículas moderna, donde la experimentación ha demostrado ser a la vez una bendición y una pesadilla. En la búsqueda por desvelar los misterios perdurables del universo, la creación del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, hizo evidente que con un gran conocimiento científico surge el potencial de un desastre sin precedentes. Arrojemos ahora un destello de luz sobre la inquietante y trágica catástrofe del transbordador espacial Challenger en 1986. Como un fénix, el transbordador espacial debía elevarse sobre la Tierra y entrar en el reino del espacio, hasta que fue tragado dramáticamente por una nube de desastre inesperado apenas 73 segundos después del lanzamiento. Llegamos ahora al presente, tambaleándonos en el borde del dominio expansivo del conocimiento humano, listos para sumergirnos en la exploración del abismo virtual imprevisto. El RIC de Nueva York, que genera un entorno que recuerda al caos primordial del universo, es testimonio de este audaz salto hacia territorios inexplorados. Por desgracia, nuestra exploración no puede completarse sin rendir homenaje a las innumerables almas atormentadas por la inquebrantable sed de conocimiento de la humanidad, los hombres y mujeres que encontraron sus vidas irreversiblemente entrelazadas con el lado oscuro de la experimentación científica, sus historias entrelazadas para siempre con el tejido de estos cuentos de miseria y percances. ¿Han influido estos cuentos, distinguidos espectadores, en su postura sobre la exploración científica? Comparta sus puntos de vista a continuación, y asegúrese de estar atento a más contenido que invite a la reflexión. Fugaz e infinitesimal en la vasta extensión del cosmos, ahora vale la pena preguntarse, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué significa la ciencia en el gran esquema de la vida? ¿Valen los peligros de arrancar los hilos del conocimiento universal los potentes frutos del descubrimiento? ¿Pueden estas desastrosas historias de experimentos fallidos servir como señales cruciales en nuestro continuo camino hacia el descubrimiento del rostro siempre esquivo y mutable de la verdad? En tiempos en que las fronteras del conocimiento humano se están expandiendo y las demandas de racionalidad, certeza y factualidad están aumentando, estos experimentos científicos fallidos ofrecen no solo meras advertencias, sino reflexiones más profundas sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Al examinar estos relatos de manera imparcial, nosotros, como sociedad, nos vemos obligados a enfrentar la eterna lucha que enfrentan los humanos entre sus versiones estilizadas de cómo desearían que fueran las cosas y la cruda realidad de cómo son.
De hecho, el descubrimiento científico está plagado de peligros, pero, como ilustra la evidencia histórica, también está infinitamente repleto de potencial. Resumir adecuadamente estas lecciones es abrazar el aspecto agridulce del avance científico, una cantidad mensurable de progreso eclipsado por fracasos inevitables. Porque solo cuando nos enfrentamos al abismo de la ignorancia nos damos cuenta del papel indispensable que desempeña la sombra de los errores y desgracias anteriores para iluminar el esquivo camino del progreso. Que estos experimentos sirvan como recordatorios resistentes del abismo que existe entre la teoría y la práctica, y entre el sueño del progreso y su dura realidad. Vale la pena señalar que nuestro viaje nos ha llevado al borde de un potencial humano inconmensurable. Los vídeos nos han llevado del ámbito de la metafísica a las fronteras de la física cuántica, y han sembrado semillas de convicciones diferentes dentro de cada mente que ha participado en esta narrativa. Los espectadores toman de los episodios potentemente trágicos de estos experimentos fallidos la inevitable sabiduría, que la búsqueda del conocimiento es a la vez una búsqueda atemporal y un viaje arduo, cargado tanto de victorias como de derrotas desgarradoras. De esta inmersión profunda en los reinos más oscuros de la ciencia surge una nueva apreciación del delicado ballet entre el descubrimiento, la destrucción y las implicaciones éticas que de él se derivan. El ensayo de las narraciones de estos incidentes catastróficos es, por tanto, un ejercicio sorprendentemente esclarecedor. Porque de las sombras del desastre nos quedan no solo fábulas de advertencia, sino cristales de verdad nacidos de la fusión del error humano, y la esencia misma de la exploración científica. Y así llega el final del viaje en montaña rusa que nos ha llevado desde la calidez de anécdotas científicas familiares al escalofriante corazón de los experimentos oscuros. Inquietantes y destacados, estos relatos han despertado una contemplación introspectiva y han impartido lecciones importantes. El conocimiento de estos cuentos con moraleja imprime un recuerdo conmovedor en tu mente, o son un testimonio imponente de la resiliencia del espíritu humano, impulsándolo siempre hacia adelante en su insaciable búsqueda de los fines de la existencia y la creatividad. A medida que profundizamos en el abismo de la comprensión humana, recordemos que cada prueba, cada tribulación, cada error y cada éxito en el ámbito de la experimentación científica es la encarnación de la resiliencia humana, el progreso y la búsqueda de la verdad. Toma coraje de estas reflexiones, amplía tus conocimientos y sigue siendo un impostor insaciable en el gran teatro de la vida. La pregunta entonces es, ¿te atreves a mirar más allá del horizonte visible, y embarcarte en tu viaje hacia lo desconocido? Para terminar, recuerde que si bien el pasado puede ofrecernos muchos aprendizajes, la verdad sigue siendo que la búsqueda de la humanidad por comprender su naturaleza, su entorno y el universo es un viaje en curso. La ciencia, al igual que la imprevisibilidad de la vida, entrelaza inherentemente el progreso con el fracaso, el triunfo con la tribulación, haciéndolo aún más fascinante, implacable y real. Preste atención a estos sombríos relatos de los anales de la ciencia, y recuerde equilibrar la introspección con la indagación y la introspección con la acción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete para llegar a 1000 suscriptores.